¿Sí está el audio? Sí, ya lo aprendí. Gracias. Bueno, buenos días. Vamos a iniciar con la clase de neuroblastoma y la estratificación clínica, agrupaciones de riesgo y los factores pronósticos. Eh, Está muy interesante la historia y todo el chisme de esta historia porque eh, uno piensa que es nomás el siglo pasado, pero tiene muchos años ya de, pues, de darse esta historia. Pero bueno, vamos a iniciar y vamos a ir yendo de la mano con esto. Hay unas diapositivas o varias que tienen líneas de tiempo para que nos vayamos ubicando. Los objetivos de estadificar y de riesgo casi siempre pues, son en todas las masas o en todos los diagnósticos de oncología. Es estadificar a los pacientes, no les vas a dar el mismo tratamiento a un paciente que está con toda la progresión, si, que con metástasis, todo invadido, a un paciente que está iniciando o que es un tumor que no es muy agresivo. Entonces, eso te ha notado desde el principio y pues esto vamos a ver ahorita. Los factores de clave tradicionales y que se han ido investigando, porque no siempre pues, se supo todo lo que sabemos ahora, es pues, la edad, estadio del INS, el grupo histológico, y ahora pues lo más nuevo en la región molecular hace unos 20 o 30 años que inició todos estos estudios, son los datos de como tal de comportamiento génico de la masa o del tumor de neuroblastoma. Iniciando con la línea del tiempo, aquí pues a lo mejor no podría sacar todo de mi misma bibliografía porque pues en la misma investigación que hice en esta semana o en estos días cuando estamos leyendo este tema, eh, no hay ¿cómo se puede decir? Una sola bibliografía que te diga todo. Entonces, más o menos en este artículo que se llama The Evolution of Risk Classification, te dice cómo te fue llevando, pero pues antes del de Evans hubo algo y después de 2009 también hay mucho, pero más o menos lo ubica a cómo se han hecho las investigaciones y qué lleva pues, o qué nos ha llevado a esto. ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar entonces con los sistemas de clasificación histopatológica, porque más o menos fue lo primero que los médicos pudieron haber visto. Muchas veces mm, no podían ver con radiografías porque todavía no existían, o todavía no podían ver con un comportamiento quirúrgico, porque a lo mejor y los pacientes pues, no aguantaban ni siquiera el primer procedimiento, bueno, con las tecnologías que había a principios del siglo. Entonces, lo más pronto que se hizo fue esto. En 1963, la piedra angular biológica. A lo mejor y estos médicos no eran pediatras, como Pegwin y Perry, en 1963, pero ellos descubrieron que había, o hacían autopsias tal vez de bebés o de niños que eran neonatos o que ya habían nacido, que todavía no nacían, tal vez eran fetos, y veían que había un tejido que se llamaba neuroblastoma in situ, que iba a hacer una regresión o que no iba a hacer una neoplasia de un niño ya vivo o también a los 6 meses de vida. Entonces eso es lo que notaron, una regresión espontánea y que era 50% más frecuente que era una regresión espontánea a que tuvieran un tumor como tal clínicamente, y eso se hizo en 1963. Entonces, después, en 1984, que no inició ahí, pues Toshio Hada empezó desde sus estudios muy previo, en los 70s y así, es un de origen japonés, pues es el apellido, pero pues empezó este año y le voy a dar más rápido porque pues, esto más para dar un panorama. En 1992 hay un estudio también de Yoshi, este estudio es de la POC, o sea, POC significa que es Estados Unidos, entonces estaban como que divididos tal vez entre un centro y otro, tal vez puede ser que hasta en el mismo país, ¿no? Pero había que hacer mm, otro punto de vista porque siempre es bueno ver los factores completos o a lo mejor lo que uno ve, no ve el otro, entonces es siempre, cada quien tiene su punto de vista en esto. En el 99 ya se juntaron los puntos de vista y se hicieron una clasificación internacional de histopatología. Y ya con estudios de biología molecular bueno, y el MKI y todo lo hicieron ya unificado, se hizo la estandarización, porque pues muchos patólogos se les hacía muy complicado. La verdad es que por eso hizo Joshi este estudio, pues estudio de él solo, porque a veces pasaba que no sabía muy bien diferenciar entre cariorexis o una apoptosis o una destrucción de células nomás. Entonces era eso. Y bueno, entonces en 2009 y 2021 ya se ha ido como que viendo que la histopatología como aquí dice, pues una corrección del poder de Beto. O sea, no puedes
es como te parte en dos el tipo de neuroblastoma, por eso mismo es tan importante. Mm, Bueno, la infección de Shimada es lo que les comentaba, este doctor es un originario de Japón y estudió en Stanford. Em, la importancia de él es que, aunque mucha gente no se fijaba en el neuroblastoma, él pues notaba a lo mejor lo que ellos notan siempre, que les mandan las muestras y operan al niño, este es tu neuroblastoma. Dice de que, bueno, pues, pero es un neuroblastoma. Ok, va, así es. Pero no te decían si por alguna cosa que el comportamiento histopatológico te iba a dar un resultado clínico. O sea, ellos pensaban que solamente con operarlo ya lo curaban y pues, no, es que este lo operé mal y por eso se le fue mal. O sea, no había algo más allá, algo que ellos por patología dijeran, es que este tumor es un poquito más, ¿cómo se puede decir? Agresivo, va a ser agresivo, entonces dale más tratamiento, vas a ver que se va a portar mal. Pues sí, cierto, murieron. Entonces, en las laminillas no se ve agresivo, entonces, pero ¿qué es lo que notan las laminillas? Eso es lo que va a ver en este estudio. También quise, pues, meter al doctor que está aquí, bueno, este doctor es el doctor Virchow. Es un doctor alemán que él fue el primero que descubrió o que vio células nerviosas y que le llamó glioma o células de la glía o células nerviosas en otras partes que no es el cerebro. Entonces, muchas veces te remontamos a esos tiempos porque la verdad cuando uno lee neuroblastoma, pues es lo primero que te dice. De hecho, pues descubrió las células neuronales en otras partes del cuerpo que no eran cerebro. Y entonces, decía pues esta palabra, célula es célula, célula. Entonces significa que toda la célula viene de otra célula y de otra célula y de otra célula, o sea que no dejamos de replicarnos. Y también eso es un problema, pues, porque va a haber neoplasias en algún momento. Y entonces, en el estudio que se creó por Shimada, en el 1980 y tantos, 84, perdón, este doctor vio de varios centros hospitalarios de Estados Unidos, de Manchester, de casi y de Japón. Él tenía como que relaciones también en Japón, no solamente estaba en Estados Unidos. Entonces le mandaron varios laminillas. Él fue pues, un estudio retrospectivo y vio cómo pues, les fue a los pacientes. Y también él describió cómo vio estas, pues, estas laminillas el neuroblastoma. Pues aquí dice cómo los clasificó, los datos que les dio a los pacientes. La mayoría de los pacientes eran pues un tumor urinario y eran de la glándula renal. Él dividió, eso también es muy importante, a los pacientes entre menores de 1.5 años, entre 1.5 y 5 años y mayores de 5. Porque clínicamente lo más seguro es que pues en el hospital se notaba, a lo mejor les toman a los grandes, les no llevamos a los chicos. Y eso no se había identificado o no se había hecho en un estudio, entonces él fue el primero que lo puso como tal. Esta clasificación o la estadificación clínica la van a ver, pues es la misma de Evans, es la que se usaba en ese tiempo. Eh, y pues vio también la supervivencia o el porcentaje de los que vivieron. Y pues ahorita vamos a hablar más adelante qué significa o qué les dio para ver qué es diferenciado, qué significa aislado y qué es focal nubular. Bueno, el estroma pobre significa que no hay o que hay una ausencia de tejido schwanniano. ¿Qué significa? Pues que, como recuerdan que esta neoplasia pues es una neoplasia, lo más diferenciado como un neuroblastoma es una neoplasia de células redondas y azules, o células pequeñas redondas azules. Significa que pues, ves nomás hay bolitas, o sea, no está diferenciado, es una masa que está ahí. Entonces esos son los que son de estroma pobre, que no se ve nada, que se ven puntitos azules y redondas azules. Cuando son de estroma rico, es un predominio de red shoniana madura y prominente de ácido de colágeno, se ve como un tejido que es algo ahí más maduro. Y también hay neuroblastos y están combinados en hidrocitas aislados. Entonces, esto lo dividió él y esto es pues, eso no lo ha hecho nadie. Cuando dices que está bien diferenciado, al menos en la clasificación de 1984, es una matriz compuesta por tejido shoniano y células ganglionares diferenciadas y pocos neuroblastos remanentes. Intermezclado es cuando están los dos. Ahorita les voy a enseñar una imagen, pero está en el mismo tejido y en la misma pieza. Hay como una línea que separa entre tejido maduro y tejido inmaduro y está ahí, pues, como que cubriéndolo. Hay unas cosas, por eso lo puse en rojo. La histopatología nodular es muy engañosa. Aunque sea que se vea maduro y que se vean nódulos macroscópicos y todo esto, es un tumor muy agresivo. Entonces, los resultados que vio Shimada en este estudio, para no estar más adelante, pero igual vamos a ir hablando de él porque se fueron actualizando.
es que él notó que en los niños que son de 1,5 a 5 años les iba peor, aunque la histopatología fuera intermedia perdón, la MKI, MKI vamos a hablar. El MKI es otra cosa que él metió. Vamos a hablarlo más adelante, pero pues más o menos ya hemos leído de esto. Eh, ya, bueno, lo vio Rosy la vez pasada. La MKI, pues es un tumor se está replicando y entonces eh, también se está, ¿cómo se puede decir?, destruyendo al mismo por tanta replicación. O bueno, no te creas, por tanta destrucción del mismo tumor se está destruyendo y también se está replicando. La importancia es que sea menos la mitosis que la clorexis. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Lo que él notó es esto: la mitosis clorexis en la intermedia, en los niños mayores o en los entre 1 año y 5 años, en intermedio era peor porque para niños menores. Entonces, veía que esto es un factor de riesgo solamente en niños de 1 año a 5 años, ¿sí? Y que también los niños grandotes casi todos fallecían en este tiempo, los mayores de 5. Y que la histopatología indiferenciada también le iba peor a los niños mayores. Miren, en este caso, de 1,5 años a 5 años, fallecieron el 95% y en los de menores de 1,5 años fallecieron el 37%. Y que también cuando había bueno, en esa parte de acá, cuando había una histopatología diferenciada con MKI, o sea, él hizo pues lo que no se hacía antes, de hecho, es muy bueno este estudio también por eso, no solamente por la patología, sino por la estadística, que puedes hacer un estudio muy bueno y si tus resultados no los relacionas de una manera correcta, no te van a dar. Entonces, Shimada hizo esto, relacionaba cada factor y cada cosa lo asociaba y así hacía esta relación. Aunque no sacaba pues pruebas de estadística o algo así, pero al menos relacionaba una variable con otra. Y entonces, cuando ya estaba, pues ya tenía años, el Checotos hizo el MKI, digo, la certificación de Shimada, y pues iba ahí progresando. En Estados Unidos, por la POG, se hizo un estudio retrospectivo de 211 laminillas por Yoshi y sus colaboradores. Este grupo, ellos vieron otro tipo de comportamiento en la patología. Él los acomodó por grado 1, grado 2 y grado 3, los que eran esos grados. Depende, y no los acomodó por las edades que había hecho Shimada, sino por menores de 1 año y mayores de 1 año. Entonces, él vio tasa mitótica, no vio la cardiorexis, solamente vio la tasa mitótica de las células y qué tanto se reproducían, su severidad, o sea, su progresión, qué tanto eran replicables, y también la presencia de calcificaciones. La presencia de calcificaciones no solamente las veía en las medillas, sino también en imágenes que se veían en radiografía o ya en ese tipo de las tomografías. Y entonces, pues son datos de gravedad o de que es algo muy progresivo. Ya cuando los acomodaba en grado 1, grado 2 y grado 3, veía cuáles eran favorables y cuáles desfavorables. En su estudio, en su asociación logística y todo esto, él sí notó pues una asociación, o sea, con P significativamente positivas o que eran importantes, y vio que el radio de poca mitosis era un factor pronóstico bueno y que la calcificación también era buena. Pues es un dato que él observaba y que la verdad es que los pacientes pues, de ese hospital, todos los metían con ese tipo de clasificación y pues les iba bien en general, pero también necesitaban usar Shimada. Cuando él también de hecho, lo que él también nos ayudó mucho es esta imagen. Si vieron previamente, Shimada en su clasificación no los acomodaba por neuroblastoma, ganglioneuroma y ganglioneuroblastoma, o un transicional o un tumor neuroplástico transicional. No venía como tal en su clasificación, entonces él metió esto también y pues fue algo que fue enriqueciendo. Bueno, eso es un ejemplo o es una serie de imágenes que vienen en un estudio ya más reciente, pero para que más o menos nos recordemos cómo se ve una Brincatela, sí. la van a ver con así. Y bueno, el choque de los dos mundos es eso, cuando se junta la POC y se junta Shimada, porque ya en esas cosas que les estaba comentando, bueno, unieron la estructura biológica de Shimada y también la función clínica, que es lo que metió la POC o Yoshi.
Entonces, en el 1999 se hizo esta terminología de criterios morfológicos, en donde ya metía histología favorable y histología desfavorable. Entonces, ya los clasificaban de una o dos maneras para que más o menos supieran su tratamiento. Y también, pues, se conservó el MKI indexado de la edad, que metió nada, y la zona pobre y zona rica. Esta es la clasificación que quedó en 1999, que pues se usa en la actualidad. Más o menos pueden ir, pues sí, se usa en la actualidad. En, en estroma pobre, eh, más o menos, bueno, sí se pueden como que confundir de una manera porque casi siempre los que son de parte de abajo son tumoraciones que no se comportan tan mal como un neuroblastoma, que son más inmaduros. Entonces, por eso mismo los acomodan por edades. Ya los acomodan por edades para más o menos entre lo que está más feo, no eh, hablar como de intermedio y de más alto, ¿sí? Y también depende de la edad, porque puede ser que sea un pobre diferenciado en un menor de 1,5 años y es de histología favorable, ¿sí? Más o menos ahí vamos a llevar la clasificación. Pero ya cuando lleguemos a la INR. Pero es como más de analizar la tabla con los datos que les estoy dando, porque no van a, más o menos con hechos, no se basa en nomás decir lo que dice la tabla, sino lo que estamos hablando. Si hay un MKI alto, pues claro que va a ser algo favorable, o si va a ser que aquí todavía no conocían, o bueno, no se había ingresado, y en esa tabla pues es como patológica de que vamos a ver más adelante. Ya lo que está actualmente en 2009 es que pues más bien son algoritmos que podemos ir viendo. Depende del estroma schwanniano, de 0 a menos de 50%. Si no hay estroma schwanniano es porque es inmaduro, entonces te vas a neuroblastoma. Vamos a ver la diferenciación. Si se habla de diferenciación, ya metes MKI y ves el porcentaje. Hablando de porcentajes, se puede hablar de una manera de porcentaje, es otra manera de cuando dices 200 en 5.000, más de 5.000 en, no sé, así. Entonces, porcentajes del MKI. Y entonces, ya ahí, pues, hablas de desfavorables o favorables. Eso es muy importante porque cuando ya, pues más adelante, hablamos de riesgos y de estadiaje, solamente te dicen si es favorable o no es favorable, no te viene todo esto. Pues, ya tú tienes que verlo ya que te llegue el resultado patológico. Y, y bueno, esta es la misma, pero como en este formato, para más o menos si no la aprenden, pero es como el mismo, pues, criterio. Pero esta va más como de días, lo que nos dice es como que está más padre esta para que entonces, siempre el grado histológico en ese estudio de 2020 vieron, o siempre se ha visto que el grado histológico va llevando hacia, si les va mal o no les va, o sea, sí, como la supervivencia, tal cómo se van comportando. De aquí, de su histología desfavorable, pues tienen una sobrevida libre de eventos a los 6 años, 30%, y acá favorable, pues 90%. Sí, entonces, ya, a pesar de la quimio o de cosas como se vaya a tocar el paciente. ¿Alguna duda hasta acá? Mm, bueno, pues bueno, la doctora Evans, Audrey Evans, hizo una clasificación. En 1956 no la hizo ella, pues, pero empezó a hacer este estudio, o empezó a fijarse en los pacientes con neuroblastoma. Todo era como muy lento, era difícil como captar pacientes, saber qué eran oncologías. Y ahorita un paciente es difícil de diagnosticar, antes pues todavía más difícil. Entonces a veces no llegaban los pacientes, no había una atención a tiempo y había difícil de captar pacientes. Entonces, lo que ella notó es que había pues este tumor de comportamiento incierto. A veces a unos niños les iba bien, a otros les iba mal. De hecho, también en ese tiempo no había tantas quimioterapias. Entonces, aunque les fuera a ir bien, no había quimioterapia para tratarlos, o no había como tal fármacos que se habían inventado o que estaban todos estaban creándose. Esta clasificación se creó en 1931 por la doctora Evans. Ella trabajaba en el Children Cancer Study Group, que está en Filadelfia. Era difícil pues captar pacientes a ver, pues, tanto un número de pacientes, pero ella notaba todo ese comportamiento en los tumores abdominales que se llamaban neuroblastomas.
Eh, en su tiempo, pues había solamente radiografías. Entonces, lo que ella notó es que a los pacientes se comportaban de una manera agresiva y pasaban la línea media, o ella veía en la radiografía pues, que la masa tumoral ya le empujaba a los órganos y estaba en todo el abdomen y pasaba la línea media, se comportaban de una manera y eran más agresivos y tenían un pronóstico diferente a los que no pasaban la línea media. Entonces, pero también la mayoría de la oncología en ese tiempo pues era de sacar la bola y a ver cómo se comporta. Entonces, también se trataba en esta clasificación una clasificación postquirúrgica, si se extirpaba completo, si se extirpaba más allá, pues los ángulos linfáticos estaban afectados y entonces ya eso es lo que notó ella y tumores que se extienden pues a través de la línea eran más agresivos y pues una metástasis que era el 4 que todavía era más agresivo. Ella notó esto que está el estadio 4S, que fue la primera persona que como tal lo escribió. Lactantes menores de un año, que es lo que notó ella, con una metástasis a hígado, piel o médula ósea, tenían un pronóstico favorable, o con muy poca quimioterapia, o a veces sin tratamiento resolvían solos. Entonces, también era importante clasificarlos en ese lugar. Ella en su estudio solamente metió 100 niños, pues en realidad por ese tiempo se me hace que son muchos, y la supervivencia de 2 años por estadio y por edad. Aquí los acomoda pues por edad y por sus estadificaciones que ella describió. La supervivencia del 1 en 80%, del 2 en 60%, 3 en 13% y del 4 en 7%. Y pues que en 4, aunque fueran pues invadidos y estaban como el 4, pero un 4 veces menores de 12 meses, se sobrevivían el 75% en su tiempo, pues. Entonces, bueno, hasta aquí pues es lo que ella pues, nos ayudó o metió pues, a esta información, que en realidad pues fue ella y pues un montón de su grupo, ¿no? Entonces, pero ella fue la que pues, estaba armando esto. En el 1984 el GenMIC es muy importante. El GenMIC ya se había identificado en varias otras neoplasias o en otras células, tal vez con estudios ahora que estaban de película molecular, que estaban nuevos, pero que estaban muy caros. Era un estudio como este del lado derecho que se llama Solder Plot. Solder Plot era muy caro y se tardaba un buen tiempo en hacerlo. Entonces, eran más bien como estudios que se usaban en protocolo, no se usaba como tal en la clínica, como ahora usamos la PCR o usamos estudios de biología molecular. En 1984, Brody y Bishop, Bishop fue uno de los que descubrió los oncogenes y que se ganó el premio Nobel de Ciencias o Medicina por encontrar los oncogenes, el gen pues, termínico, que el cáncer se causaba por alteraciones en el genoma, que eso no se sabía antes. Entonces, el gen MYC pues, puede ser normal o puede estarse replicando en otras células, como aquí en el número 2 son células que tienen muy baja o tienen una replicación del gen MYC, pero no lo suficiente. Entonces, lo que notan ellos y lo importante es cuando son más de 10 copias por célula ploide. Entonces, cuando ven que el gen MYC está presente más de 10 copias por célula, su amplificación significa un tumor muy agresivo. Y eso se notó apenas en 1984 y que no estaba pues, en los tiempos de Evans o en los tiempos de otros. Entonces, por eso marcó mucha importancia. Siempre, pues ahora lo tenemos como una base pues, de la estadiaje, pero en ese tiempo pues no se usaba. Y bueno, también es un estudio que es más reciente, pero que como que se aplicó y que ya se había hecho previamente, pues que ya que cuando aumentas los factores de riesgo por imagen y además del MYC, se relacionan mucho. O sea, un paciente que tiene MYC positivo va a tener un tumor progresivo y va a tener invadir las estructuras cercanas. Otro factor que también se dio en ese tiempo es la ploidía celular. La ploidía celular es hablar de como puede ser un índice de DNA en una leucemia o la replicación como tal o el contenido de ADN que va a tener esta célula para estarse replicando. Entonces, uno pensaría que puede ser malo, pero como se está replicando esta célula, es como es decir, la kriptonita, ¿no? Del neurocostoma, porque como se está replicando tanto y tienen una ventana ahí de estarse replicando, son más sensibles a quimioterapia o a tratamiento. Entonces, estos pacientes que fueran hiperdiplóides o mayor de un índice de DNA mayor a 1 son más sensibles a quimioterapia
y se notó en los estudios desde 1991 que cuando cuando tienen una hipertrigliceridia, les va mucho mejor, o la línea de la supervivencia pues va de un 50%, y cuando no, pues están en un 20% a 2 años, hasta 2 años. Entonces, esta tabla la van a reconocer, es del estudio de 2009, que nos vamos a adelantar, pero más o menos ahí es donde se explica y que es de alto riesgo la presencia de hipertrigliceridia. Digo, perdón, de bajo riesgo, o intermedio. Ujú. En los 80s empezaban a ver que había muchas deficiencias ya de la clasificación de Evans. No había nada nuevo y no se había eh, hecho una investigación para eso, y pues seguían clasificando con Evans. Había otras personas que clasifican con otras cosas, que bueno, pueden ser TNM en Europa, o usaban clasificaciones aparte y que estaban un poquito más con más factores. Entonces, vieron que pues en el tiempo de Evans usaban una radiografía y pues nomás veían que empujaba la línea media y ya, pero había pacientes o estudios que se hicieron en ese tiempo, como es en el 1985, que decía pues la línea media no te infiltraba, no veías como tal infiltración contra la real, o sea, no veías los ganglios, no veías una infiltración, solamente veías que empujaba. Entonces, pues ya con la tomografía se hicieron avances, hicieron más estudios, pero te vamos a ver más adelante, y pues que había una ceguera del MIC o de la prioridad tubular y que no venía en las clasificaciones. Pero también hacía falta una clasificación que te diera un pronóstico posquirúrgico, que fue lo primero que se hizo, porque aunque había estudios de biología molecular, no estaba al alcance de todos, o no había una manera que tú lo hicieras fácil. Es lo que les comentaba previamente. Se había identificado el CNI y se ya había visto todo, pero pues no se podía hacer en todos los lugares, y le tenías que decir, pues haz el CNI aunque estés ahí en la micología. Entonces, eh, pues metieron solamente una clasificación ahora que se llama INSS en 1986. Esta se creó, pues es internacional. Se vinieron pues creo que era como más adelante, pero se hizo internacional y no hablaba como tal de biología molecular, pero había más de un comportamiento postquirúrgico que ellos notaban pues cuando recepcionaban el tumor, ¿sí? Entonces, en el estadio 1, extirpación completa; en el estadio 2, incompleta y con ganglios negativos, y B, pues positivos. Eh, la línea media todavía se hablaba, pero pues estaba más o menos como ya en desuso de la línea media, pero sí era significante por su progresión, lo invasivo del tumor. Y el estadio S aún, o 4S, se llamaba aún menos de 4 años, y pues era la misma de lo Evans, solamente era como una actualización o un poquito más con la tecnología que tenía en ese tiempo. Este estudio se hizo en 1971, perdón, en 1988, porque pues en el 71, 83 habían hecho otras clasificaciones que son estas que les comentaba. La escuela europea tenía una que era un TNM parecido, el San Jude ya había hecho otra clasificación, y pues estaban algunos personas todavía usando Evans. El problema de eso es que no habían como unificado los criterios, y ese era el objetivo. Entonces, cuando hacían pues protocolos o estudios clínicos, no podían como que traslopar las tres. Entonces, mejor hicieron con pues, esos 26 investigadores que eran los expertos en esto, se pusieron pues a pensar para hacer esta clasificación. Eh, y pues ya se fue lo de afectación ganglionar que les comentaba, y la institucionalización del estadio 4S. Y pues, ¿qué más? También se había un solo lenguaje pues para la estadificación y respuesta terapéutica, que vamos a ahorita hablar de esto. En el INSS se vio la primera tabla de respuesta a tratamiento. Ya a lo mejor algunos datos no se usan, y pues por eso no hay como que memoriar por completo, pero entender por qué se dio. Muchas veces no sabías pues cuándo estaba respondiendo, cuando no; a veces uno se desesperaba, ¿no?, cuando estaba dando tratamiento, y es mejor basarte en los datos que te dan pues los expertos. Porque pues también muchas veces pasa que un solo oncólogo o dos van a ver pocos casos, y entonces en los lugares que son unificados pues van a ver todo este tipo de casos, y por eso mismo se hacen estos criterios de respuesta a tratamiento. Em, Más o menos lo que es importante de esto, para no volarnos con la respuesta al tratamiento con los criterios que son los más nuevos, pues que ya aquí entraban las catecolaminas en orina. Entonces ya estaba este estudio incluido, que son las BMA y HbA. Entonces ya se usaban en ese tiempo. Ya había
estudios para ver la desesperación completa de las metástasis con con la gamografía. Y pues lo que también ellos metieron, pues, bueno, em, cuando hicieron esta clasificación de la INSS, es una clasificación postquirúrgica que te da mucho margen de error del cirujano, tal vez no error, pero de a lo mejor en el momento no poder actuar como se podría si tuvieras la preparación de quimioterapia neoadyuvante o de preparación de a lo mejor pues, algún aviso, ¿no? De que, oye, pues está tocando ahí la carótida o está tocando ahí la aorta, o sea, para que tengas cuidado, ¿no? Pues te das cuenta hasta que ya estás ahí o prevenir pues complicaciones. Entonces, el primer estudio que yo vi que, o bueno, que se vio en la bibliografía, que empezaron a definir factores de riesgo, aquí los llamaron factores de riesgo previos a cirugía o primary surgery, porque era un estudio italiano. En este estudio italiano vieron que por la TAC o la resonancia puedes ver si el paciente va a tener complicaciones o la probabilidad de estas complicaciones. Entonces, ellos encontraron estos hallazgos, que son más pocos que los que actualmente tenemos, pero hay un hallazgo de atropamiento vascular, si rodea un los vasos, adherencia íntima y pues alguno de estos vasos, invasión transregional o ruptura de barras anatómicas en los compartimentos del mediastino y en las vías pues, de vía aérea, en tráquea y bronquios, que tanto desplaza o que tanto colapsa. Entonces, como que tuviera uno de estos factores, ya entraba con el grupo de los factores de riesgo. En los pacientes de factores de riesgo, uno de cada tres sufrió complicaciones quirúrgicas graves o fallecieron en la cirugía. Y se multiplicaba 3 a 4 veces la probabilidad de complicaciones o de una hemorragia o de un dato que, pues, a lo mejor no morían ahí en la cirugía, pero morían postquirúrgico o tenían pérdida de órganos. A veces, si era abdominal y estaba muy pegado al riñón y no se habían dado cuenta, pues tenían que sacar el riñón, tienen que quitar órganos, tienen que quitar intestino, o sea, como que parte de hígado. Entonces, ese tipo de cosas podrían haberla visto previamente. Bueno, ya, sí, pues sí. El estudio que está muy padre con este título, Task Force en 2009, ya estamos en 2009. Em, este consorcio se hizo de 8.800 pacientes. Lo más importante también es que es de muchísimos investigadores o médicos a lo largo del mundo, en Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Alemania y en Europa, pues así todo, España y todo esto. Em, entonces, se ha ido actualizando, o sea, va a ir actualizando, supongo, porque pues no, nunca dejamos de ver cosas nuevas o de ver hasta ahorita que les voy a comentar, pero tiene pues ahí su página de internet, que me comentó la doctora, y pues son pacientes desde 0 a 21 años, porque pueden presentarse también neuroblastomas en adolescentes, entonces muchos, o yo no he visto estudios que incluyeran, al menos en la antigüedad, de estos pacientes más grandes. Y bueno, se hizo entre el 90 y el 2002 en pacientes de ese rango, pero se publicó en 2009. Los puntos importantes que ellos integraron es que hay una estrategia de tratamiento, lo que estábamos notando con los italianos en Europa que ellos notaron, y una clasificación por quirúrgica. Se sustituyen los grados de 1, 2, 3, 4 y 4S por L1, L2, M y MS. Por la importancia pues, de los factores por imagen, porque debería se institucionalizó y se descubrieron y ve qué es un IRF y qué no es, cómo le va a ir a un niño y cómo no. Y la modificación de la edad crítica o del MS o del 4S que se hacía previamente a 18 meses, porque vieron en los estudios, o en más o menos, de hecho en este estudio, que se comportaban igual de menores de 18 meses a los menores de 12 y los incluyeron en este grupo. Y también la definición de afectación a médula ósea en la MS, porque antes era más del 10% de células ajenas o de las células en roseta, y ahora será menos del 10%, y un índice para de la metástasis de hueso negativo. En, en los factores de riesgo definidos por imagen, ya hemos comentado en la clase pasada, pero pues son hallazgos de una imagen en TAC o resonancia que infiltran a un vaso o a un órgano adyacente y que se deben de considerar positivos. Estos, vamos a hablar ahorita. Dale, Bruno, porque me quedan 15 minutos y no vamos ni a la mitad.
¿Dónde? En la positivos bueno, esta imagen está muy padre. La que no es un IRF es cuando no en un vaso no afecta más del 50% o no lo ocluye, no la abraza más del 50% y no hay no invade la pared, ¿sí? Y en un positivo, pues es lo contrario, el 50% y aplasta o hace, esta palabra que pues aplana la, la vena, ¿sí? O el vaso. En un órgano perdón, en una vía aérea o en órganos adyacentes, positivo sería más del 50% de la circunferencia o desaparición de la pared libre del vaso o de una luz pues de una vía respiratoria. Y bueno, aquí más o menos, ingresé, pues, puse los factores que son los 20 por región anatómica, que más o menos ya los hemos comentado previamente. Lo importante, pues, es que comprima estructuras importantes, que uno, pues, lógicamente va a decir, no lo vas a operar si tiene la tráquea aplastada o la carótida o esto. Entonces, en general es eso, cuello. En la unión cérvico-torácica, que hemos visto que se presentan también muy importante, cuando aplasta la tráquea o aplasta el esófago, es importante la movilidad al operar. Y también las venas o los vasos subclavios y la arteria carótida, todo lo que llega pues, en la zona del cerebro. En tórax envuelve la aorta y las zonas principales. Cuando infiltra el mediastino, todo esto, bueno, la verdad es que es más de aprenderlo y de tratarlo. En general, ninguno de los factores se nos pueden pasar si tú ves, o sea, con calma esta tomografía, porque en realidad pues, son vasos importantes. En cualquier tipo de masa pues, puede ser importante. En abdomen es más, usaba un poquito más de detalle porque es de hilo hepático, arterias mesentéricas, un grupo celíaco, o sea, saber dónde están exactamente estas estructuras importantes y saber qué está aplastando. Con un factor que entre de esto, ya es un paciente que tiene positivos los factores. Uno necesita más de dos, tres, posiblemente uno, y eso es lo importante. Eh, También puede invadir, pues como hablamos de estructura en el sistema nervioso central, entonces hay que ver este tercio, el canal espinal, un canal axial invadido o espacios betomenitos perimedulares. ¿Sí? Y, infiltración a pericardio, diafragma, riñón, hígado o el mesenterio o el bloqueo no pancreático. Okay. Y bueno, aquí hay factores que no entran en los IRF, pero que sí deben de describirse, como puede ser tumores multifocales, derrame pleural y así, que eso pues lo relaciona al mismo tumor. Hablando entonces ya de cómo son la clasificación del INGSS, ya pues dejaron atrás lo de los números y hablaron ahora L1, L2, MS. L1 un tumor localizado y L2 que está localizado o longitudinal, pero tiene un factor de riesgo por imagen. ¿Sí? En la enfermedad metastásica, pues uno está, pues, lógicamente, buscar en todos los niños la enfermedad metastásica porque pueden tener, pues puede ser L1, pero ser metastásico, o sea, te vas a metastásico. Puede ser L2, metastásico, te vas a metastásico. Y en pacientes de 18 meses, pues poner mucha atención para buscar la metástasis en piel, hígado o médula ósea. Y también es muy importante, pues, la histología, que vamos a ver esto. Este fue el resultado final o la tabla que, ¿cómo se puede decir? Como el árbol o lo que uno tiene que ver siempre en un paciente con neuroblastoma o estadificar. Los divide entre menores de 18 meses y mayores, que es lo que estaba en la valoración que nos comentaron. La verdad es que sí hay que, a lo mejor, poner mucha atención en esto de la escrotología, aprenderse yo, pues, memorizar esto, que es un neuroblastoma es de alto riesgo, o entremezclado o maduros son de bajo riesgo. Si son nodulares o con poca diferenciación, son de alto riesgo y por eso vienen intermedio. Pero si son diferenciados, por eso son de bajo. ¿Sí? A lo mejor sería como bueno, verla a detalle, porque en realidad es lo que estamos hablando y solamente es como que, pues, lo lógico. ¿Sí? Las relaciones segmentarias y cromosómicas se vieron desde los 70. Entonces, los incluye ya o estudios más adelante, o bueno, incluyen en esta clasificación el 11Q, ¿se fijan? Pero hay otras aberraciones como el del 1P y 14Q, que pues que se llevan acá, se llevan en los tumores en un 50%, entonces siempre se tienen que notar porque siempre te dan a un riesgo más alto.
Y bueno, la historia de esto es que, pues lo más fácil era hacer el seriotipo, la verdad es que se podía hacer hace mucho tiempo, y vieron alteraciones en estas células y pues vieron relación a ello. La pérdida del 1P y 11Q han visto que es lo más importante en este estudio de 1996, que a los pacientes con estos lesiones o esas alteraciones, las locaciones les iba muchísimo peor. O sea, si no tenían pérdida del 1P, tenían una supervivencia a 36 meses del 80%, y si tenían la pérdida del 1P, del 20%. Entonces, siempre hay que buscar este tipo de cosas, por eso es la importancia. Y la identificación de grupos de riesgo. Eh, bueno, a pesar de que ya está y que hace desde 2009 pues está la INGS, entró esta propuesta que siempre proponen. O sea, la verdad es que por eso se ha visto este chisme pues, del neuroblastoma, porque Estados Unidos por una cosa puede ser ni siquiera en unas cosas en Filadelfia, otras en Stanford, puede ser en los Estados Unidos o otros pacientes de Europa que proponen actualizaciones en las clasificaciones de esta vía. Entonces, eh, hay pacientes del estadio L2 que puede ser riesgo intermedio y llevarlos ahí. Entonces, por eso mismo se hacen esto. En estos fue un centro de desarrollo de cientos pacientes de Estados Unidos. Y pues lo que al final ellos propusieron fue esta tabla que se ve muy bonita, pero en realidad podemos uno llevarlos con esto porque ya tenemos unos datos histopatológicos, pero no significa que la otra esté mal. La verdad es que esta más o menos nos ayuda más a dejarlos a intermedio y no llevarlos todos a alto riesgo, o también a acomodarlos de alto riesgo para no dejarlos a intermedio, que es lo complicado a veces de clasificar. Ya, si te fijan, hay muy pocos en bajo riesgo en esta clasificación, y por eso importa mucho también el GTR que yo vi aquí, que no había visto, pues, la total resection, o sea, sacar todo el tumor en mayores de 12 meses y en menores. Entonces, esto lo vi y es la diferencia que noté muy importante, y que aunque es un paciente mayor de 12 meses o menor de 12 meses, si tiene MIC es de alto riesgo, bueno, como fue en las certificaciones pasadas. Y también ven pacientes que solamente dejan observación, eso también es un riesgo importante, o sea, como riesgo para quedarte con tranquilo, ¿no? Y en L2 que tenga MIC positivo, ni siquiera te vas a todo el pareja, nomás es alto riesgo, pero igual, pues tiene que hacerlo. Y que es lo que ellos propusieron. La enfermedad de MS también es importante aquí, porque si tienes síntomas de este tipo respiratorios, hepáticos, renales, los ponen en intermedio porque se tienen que tratar. Muchas veces esos niños tienen movilidad, a pesar de que vaya a resolver o tenga un cuadro que vaya a ser resolutivo, no lo dejas así, pues por eso si tienes síntomas hay que tratar. Y entonces, si tienen pues también alto riesgo, y ver todos estos factores que no metían en la previa, los factores de secundarios y las alteraciones. Y bueno, los criterios de respuesta patológica, que son los actuales bueno, de 2009, y que crearon después de la clasificación de riesgo internacional, pues hablan de respuesta completa con una puntuación de Curie, que era una pregunta que también nos habíamos visto en la gamografía. Por eso fue importante la clase pasada de Rossi, porque la gamografía pues, les da, o tú puedes ver la respuesta completa en esta, y aún pues es difícil tomar el PET especial para neuroblastoma, y pues bueno, es difícil igual la gamografía, pero tienes que tener un punto de ahí de ver cómo responde o no. Y la respuesta parcial es igual o mayor a 50%, eso es importante saberlo, y que enfermedad progresiva es aparición de cualquier lesión nueva. ¿Sí? Y más o menos es para que lo chequemos, pero en general no es un dato que noté para que se les quede. Una respuesta parcial es disminución de igual o más del 30% de los números de diámetros mayores lineales. Antes, en la tabla previa, ellos medían en la tomografía los diámetros 3D o algo así hacían con la tomografía, y que ahora ya no se tiene que hacer, sino diámetros lineales, mayores lineales, solamente por ser los transversos, lo que los lineales, no es fácil. Y también, bueno, ya supervivencia por grupos de riesgo.
Estos grupos de riesgo y la supervivencia lo tomé del estudio más nuevo, del 2021, que fueron solamente pues de Estados Unidos. Aquí a mí se me hizo como que muy falso, porque en realidad pues no conozco a nadie que ya, no sé, que tenga estas sobrevidas, pero quién sabe, allá en Estados Unidos. Intenté buscar en Latinoamérica, pero no encontré mucha bibliografía. Había uno de Gallup de 2016 que tenía un 20% de sobrevida en los de alto riesgo, y ellos dicen que alto riesgo tienen en global pues de 50%, 68%. Entonces, pues muchas veces puede ser por evitar la movilidad, tal vez, que cuidan mucho sus protocolos y tal vez cuidan mucho a los niños que están en el protocolo, pero pues una vez que lo llevas a la clínica real, tal vez no es lo real. Iba a incluir ese regalo, pero no encontré en la bibliografía. Igual en algún otro momento lo vemos ese, porque sí depende del tratamiento que les damos acá, qué deficiencias tenemos nosotros, por la falta eh, pues de recursos y todo lo demás. Entonces, al menos en este caso del POC, es la supervivencia que se ve. Al menos en el bajo riesgo ven una supervivencia del 90%, del 98% global. Entonces a los 3 años entonces está bien. Intermedios es lo difícil, que depende del factor que tienes, es lo que se puede ir agregando a su supervivencia. Y pues creo que hasta ahí es. Si tienen esos resultados es porque tienen la infraestructura y todo, entonces no es mentira, pero es real. Sí, sí. Si empiezas por no creer eso, entonces Sí, bueno, basta. siéntate. Regrésale, por favor, Hugo, hasta la primera diapositiva y en 5 minutos les voy a explicar todo. No se pudo decir porque está muy revuelto todo esto. Empezaste muy bien y te perdiste en todo el camino. Siéntate, porque si no, no vamos a acabar en 5 minutos. Dale, por favor, tú vas a ir avanzando. Importantísimo. Neuroblastoma, para que entiendan la nueva clasificación, y eso se los he dicho siempre, tienen que conocer la historia. Para que sepan de dónde vengo con todos mis criterios nuevos, tengo que saber cómo empezar. Si yo me quiero aprender lo molecular ahorita, lo voy a entender, y eso es para todas las patologías. Ayer hablaba con Hugo leucemias mieloides. Si yo no entiendo cómo se formó la FAB y qué criterios morfológicos tomaron para poder definir yo una leucemia, pues es igual acá. Entonces empezamos aquí. Inicialmente, y esto es importante, en 1970 fue la era a nivel mundial en la formación de grupos colaborativos. Cada quien trabajaba por su área, cada quien hacía lo que quería, cada quien tenía sus grupos por hospitales, por países, por como ustedes quieran. En el 70 se forman todos los grupos colaborativos, en Estados Unidos, en Europa y en Oceanía y el resto del mundo. Cada quien hacía su parte por separado. Estados Unidos tenía dos grupos principalmente, CCG y POG, ¿sí? Ellos eran dos grupos, este y oeste, punto, se acabó. No quiere decir que ellos simplemente se les hacía por afinación, era más fácil trabajar con todos los del este y todos los del oeste. Y era más fácil que nos compartieran, porque evidentemente Estados Unidos es un país inmensamente grande. Entonces, enviar muestras incluso de un lugar a otro del país equivale a un día. Bueno, en esos tiempos era mucho más. Y en Europa existían igualmente muchos grupos colaborativos. Estaba el español, estaba el grupo europeo del norte, estaban los alemanes. Entonces, así como en el osteosarcoma, recuerdan que vimos que cada quien tenía sus grupos y luego se agruparon y formaron neuramos, aquí exactamente igual. Evans, vamos a hacer dos tipos de clasificaciones. La parte de la clasificación clínica y la parte de la clasificación histopatológica. Avanza yo rapidín porque si no, no vamos a dar. La siguiente, ok, esto es importante, sí, pero hay muchas cosas más aquí. Shimada, va. Es el primero que dice, ok, todo mundo está dando diagnóstico de neuroblastoma, pero nadie le está dando un punto importante al neuro. ¿Qué son? ¿Qué tenía que decir? Si en neuroblastoma, ¿cuáles eran mis puntos de criterio? Se basaba en estroma schwanniano, índice de mitosis cariorrexis, ploidía, que es el índice de DNA o la cantidad de que ellos veían en ese momento. Punto, paren de contar. Con eso él ve que Evans está haciendo una clasificación postquirúrgica. Y él dice, ok, yo voy a agarrarte aquí, Evans, y voy a ver cómo es que podemos ir agrupando estos pacientes. Y es por eso que ellos ven que estos pacientes los empieza él inicialmente ya a agrupar desde su primera clasificación del Shimada, ya está la edad.
Si ustedes recuerdan, en la primera clasificación de Shimada ya viene bien la edad. Dale la siguiente. Después de esto, puntos de corte, ya lo dijimos, 50%. De 50% para abajo es un neuroblastoma. ¿Puede haber ganglioneuroblastoma? Sí, pero la mayoría son neuroblastomas. Punto. Más del 50% pueden ser ganglioneuroblastomas o ganglioneuromas. Y hay otra división ahí que no te viene ahí en esa parte. El estroma, ¿qué es el estroma? Es el tejido de soporte. O sea, es el que sostiene las células. Por eso, dale la siguiente. Estas son las clasificaciones. La siguiente. Grado de diferenciación, obviamente depende. Entre menos indiferenciado esté, pues obviamente es un tumor que semeja más al tejido al de donde viene. O sea, es un tumor que está muy maduro. Entre más diferenciado está, pues me parezco más a mi tejido de origen. Y eso es en todos los tumores sólidos. La siguiente. ¿Cómo sé que es estroma? Aquí yo veo puros tumores, puras células pequeñas redondas. Punto. No tiene estroma, Chanel. Entre más pedazos tengo yo y más conformados estén, evidentemente, eso significa que ahí hay más diferenciación. Y es así como entonces el patólogo me va a decir a mí, ¿es diferenciado, poco diferenciado o en diferenciación? Porque él evalúa todo esto. Entonces, esa es la primera parte. Segunda parte, índice de mitosis cariorrexis, la siguiente. Índice de mitosis cariorrexis, la siguiente. Ok, no viene, no sé dónde lo ubicaste, y así de claro. Entonces, índice de mitosis cariorrexis. Yo ya les dije que es el neuroblastoma. Ahora yo necesito saber cuánto mitosis tiene. Porque si tengo un índice de mitosis muy alto, ¿qué hablo? Pues es un tumor acelerado. Está crece. Entre más maduro, puede tener menos diferenciación. No siempre, pero puede. Sin embargo, ya con esto también lo ve y él se da cuenta que aquellos niños que habitualmente son menores de un año o de un año y medio, pues tienen unos sabores, unas presentaciones menos agresivas. Sin embargo, aquí faltaban muchos detalles que después ellos mismos en esa publicación dicen, aunque hay ciertos pacientes que tienen un comportamiento más agresivo, pero no sabíamos muchos detalles aquí. Aquí todavía no se mete el índice, el NMIC, que esta es la primera clasificación del Shimada. Aquí, en la primera clasificación, no meto NMIC. Y luego tengo más del 50%, entonces yo puedo tener ganglioneuroblastomas, ganglioneuromas en sus diferentes versiones. Punto. ¿De acuerdo? Y todos estos igual se tienen que evaluar con todo lo que ya mencionamos. Esta es una de las clasificaciones más importantes que después evoluciona ya, que dale la siguiente, a ver más para adelante, a ver si aparece en algún lado. No aparece, vale, esa no sé por qué está ahí, pero es. Y entonces viene la que se actualiza en los años. A ver, ¿dónde está? Sí, adelante. No me acuerdo si. Atrás. Es esto. Y entonces, perdón, ya vamos a acabar y ya va. Pero te acabó su tiempo. Next. Next month. Y ya ves que me dijiste que fuera la Torre. yo la pero eran las 3 de la tarde pero yo había comido. Entonces le dejé la información para que le presentara ya la pero se me olvidó preguntarle.